Ya estamos acá. Estoy apreciando el aspecto físico de un adolescente aproximadamente de unos 14 años de edad. Veo que va caminando por una calle bastante concurrida. Se está acercando a un establecimiento. Vemos que este adolescente ingresa a este establecimiento. Es como una especie de una cantina. Hay muchas personas acá. De hecho, pues todos son adultos. El único adolescente es él. Pero vemos que nadie le dice nada y él está ingresando como hacia la parte del fondo de esta cantina. Vemos que levanta como una especie de como de puerta de madera, pero que se abre no así, Una sino como en división. esta forma, así, y está ingresando hacia esta parte como si fuera la barra. Vemos que en ese momento él tiene contacto con una mujer ya adulta de aproximadamente unos 32, 34 años de edad. Vemos que esa mujer está sacando algo como de una especie de delantal, es como algo de dinero y se lo está pasando. Ya le está diciendo, vemos que las palabras que le dice es que tú el día menos pensado me vas a ocasionar un problema muy grande. Sabes todo lo que ponemos en riesgo estando tú acá. Y le dice que se vaya rápidamente. Vemos que ya este adolescente pues recibe su dinero que le pasa a esta otra mujer y sale del lugar. Estoy confirmando con la luz en ese momento y este adolescente corresponde a Nelson en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Y la mujer de la cantina que le pasó el dinero es su madre. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del programa te encuentras? Estamos en Holanda. Bien, continúo. Vemos que han pasado algunos días después del evento anterior. Vemos que Nelson se encuentra caminando, pero es como una zona un poco boscosa, pero no es que esté como muy lejos del perímetro de la ciudad donde él vive, porque de hecho se alcanza a apreciar como el caserío de la ciudad donde él vive, pero ya hasta el sector donde él se encuentra no hay viviendas aquí alrededor. Y vemos que se está encontrando como con un grupo de personas. Son contemporáneos con la edad de Nelson, son todos como entre los 13, 14, 15, 16 años de edad aproximadamente. Vemos que después de que ya él llega y se incorpora en este grupo de personas, él empieza a sacar de sus bolsillos como una especie de como unas bolsas negras. Y vemos que esas bolsas se las está entregando a algunas personas, algunos de esos adolescentes que están allí con él. Vemos que lo que está llevando él ahí es como algo como de droga. Vemos que esos adolescentes empiezan entre ellos como a sacar el contenido de esos pequeños paquetes que les está entregando Nelson. Y efectivamente es como, sí, como si fuera marihuana, porque vemos que después de que la sacan de esa bolsa se empiezan como a armar esos cigarrillos, pero de marihuana. En ese Sí. momento ¿ibas a hacer algo? No, sigue. En ese momento vemos que ya uno de ellos, después de que han armado ya varios de esos cigarrillos de marihuana, le ofrecen y él dice que no, como que dice que no es lo de él y da las gracias. Y vemos que él recibe como dinero y sale de ese lugar rápidamente.
La luz me adelantando como en el tiempo, pero en ese mismo momento, pero como que agiliza un poco el tiempo hasta que ya él rápidamente ya se incorpora en su ciudad, digamos que está llegando hacia otro lugar diferente. Ahora vemos que está tocando a la puerta de una vivienda y sale el aspecto físico de un hombre. Vemos que este hombre que sale a recibirlo le está recibiendo parte del dinero, bueno, no todo el dinero, no parte, sino todo el dinero que él recolectó como en esa venta de esta droga a ese grupo de adolescentes. Él saca todo su dinero y de hecho como que él le muestra, como que él se saca viendo bolsillos de sus pantalones y el hombre se encarga como de, él lleva como una especie como de un saquito, como un suéter, porque pues hace como cierto frío en esta ciudad donde nos encontramos de Holanda y vemos que este hombre inclusive se encarga como de requisarlo, como de revisarle los bolsillos del saco que él lleva puesto y verifica de que no le quede nada de dinero. Después de que ya Nelson le ha pasado todo el dinero a este hombre, vemos que este hombre empieza como a contar cierto dinero y se lo pasa a él. Es como el pago de la venta que hizo de esta droga. Acá la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que ya han pasado aproximadamente unos 5 años de edad, 5 o 6 años. Nelson tiene unos 20 años aproximadamente en ese instante en el cual nos encontramos observándolo haciendo como el mismo ejercicio, como que se está dirigiendo hacia, pero es un lugar diferente al que lo vimos unos años atrás, pero vemos que él en sus bolsillos lleva es droga y vemos que después de que ya él se empieza a acercar a este perímetro, en ese momento, cosa que no vimos a sus 14 años de edad, pero vemos que en ese momento cuando ya él se acerca a ese grupo de personas, vemos que una entidad que se encuentra al interior del aspecto físico de Nelson sale de su cuerpo y empieza como a caminar no a un lado, sino como detrás de él, pero emanando como una frecuencia, una vibración fuerte y a su vez esta misma vibración emana como una energía endoplasmática. Vemos que en el momento en que ya Nelson se acerca a este grupo de personas, vemos que hay cuatro solamente, pero ya estos son adultos, no son como contemporáneos a él, como lo vimos a sus 14 años, que eran como entre los 14 y 16. Vemos que él a sus 20, en ese momento, a esas cuatro personas que les está llevando esta droga, ya son personas mayores que él, aproximadamente entre los 35, 40 años de edad. Vemos que él está haciendo el mismo ejercicio, saca como esta droga de su bolsillo, se las pasa. De hecho, vemos que estos hombres como que la cogen en sus manos, la están olfateando y después de que la olfatean, en ese momento en que empiezan a olfatear la droga, vemos que como esa frecuencia, como esa energía, esa vibración de energía endoplasmática que empezó a emanar la entidad de Nelson antes de llegar a ese grupo de cuatro personas, eh, empieza como a cobijar a esas cuatro personas apenas ellos empiezan como a inhalar y esta energía endoplasmática de la entidad de Nelson se empieza a meter como por las narices, por las fosas nasales de estos hombres. Vemos que en ese momento ellos como que ya se empiezan como a hablar entre sí, a decir de que eso es lo que estaban buscando y como que hablan de como que es de muy buena calidad y en ese momento le empiezan a pagar a Nelson y de hecho le dan como un poco más de dinero. Hay uno de ellos que el momento en que ya Nelson se iba a devolver, lo llama nuevamente y le dice que se acerque. Vemos que uno de ellos le dice que él sabe para quién trabaja y ahora le está diciendo que si no le interesaría trabajar para él. Dice, yo sé que no te han pagado durante esos años lo que realmente mereces. Dice que él como que a eso le llama la atención cuando le pintan más dinero del que ya recibe con como con la persona con la que él trabaja. Le dice que, pero Nelson le dice que en otra oportunidad será en la que puedan como dialogar de esto y Nelson se retira de, de ese lugar. Vemos que en ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Pasaron aproximadamente unos 3 o 4 años. Ahora estoy observando a Nelson en una casa, está conviviendo con una mujer. Vemos que Nelson está sentado como en la mesa del comedor
y esta mujer se sienta como con un vaso de algo. Vemos que Nelson le pregunta a ella que qué está tomando. Ella solamente le dice que es agua. Él dice que él también quiere que si por favor le puede servir y vemos que esa mujer se coloca de pie nuevamente en la mesa, le sirve un vaso con agua y se sienta nuevamente a la mesa con él. Vemos que Nelson empieza a tomar de esta agua y la mujer también va tomando, pero como que toma un poco más pausada. Y de hecho Nelson lo está observando como muy fijamente y él logra detectar que la mujer se encuentra como un poco nerviosa. De hecho ve como que este vaso con agua, como que las manos le tiemblan un poco a la mujer. Vemos que Nelson le coloca una de sus manos sobre la mano de ella y le dice que sí hay algo que le deba decir. Vemos que esa mujer le está diciendo que se encuentra en condición de embarazo. Vemos que Nelson, esto como que de una suelta la mano de la mujer, se coloca de pie con la mano en su cabeza y le dice que eso no puede ser cierto. Vemos que la mujer empieza a llorar y le dice que para ella es igual o más difícil eso que está ocurriendo que para lo que puede ser para él, pues. Vemos que Nelson en ese momento como que se queda en shock. Vemos que hay como una especie, como una silla a un costado, como una pequeña sala comedor y está pues como el comedor donde están sentados ellos y aquí a un lado derecho hay como una pequeña silla y él se está sentando allí. Vemos que él se sienta con las manos en la cabeza y empieza como a decir que esto no puede ser. Vemos que en ese momento, ya después de que él empieza como a renegar y como a cuestionarse ese proceso, la entidad que tiene Nelson está saliendo de su aspecto físico. Vemos que ahora esa entidad automáticamente apenas sale del cuerpo de Nelson, va como y se aposenta en el aspecto físico de la mujer mientras la mujer está como desconsolada, llorando fuertemente. En ese momento vemos que esa entidad se está encargando como de generar ciertos implantes en la parte del abdomen de la mujer. Aún no se puede apreciar como la figura como de un bebé, pero pues ya esta entidad está como generando cierta implantación en esa parte de su abdomen y en otras zonas de su cabeza y de su pecho de la mujer. Vemos que ya después de esto la entidad rápidamente sale del cuerpo de ella y se introduce nuevamente en él. Cuando se introduce en él, vemos que la mujer después de estos implantes, vemos que se está colocando de pie y empieza como a decirle a Nelson que ya es decisión de él, que ella es consciente y ya sabe de que él no quiere tener hijos, pero que ella va a asumir totalmente la responsabilidad de esto. Dice que así tenga que criarlos ella sola, así tenga que criarlo ella sola, pero que ella lo va a hacer. Dice que ella no va a permitir eh, que por decisión solamente de él, como que le quite la posibilidad a ese bebé de nacer. Vemos que en ese momento él le dice que igualmente es una decisión que deben de tomar juntos, no solamente ella. Dice que él tiene que pensarlo muy bien y vemos que él se coloca de pie y sale de la casa, pero azota fuertemente esta puerta. Vemos que después de que él sale de la casa, como que empieza a revisarse sus bolsillos y como que es como si se le hubiera quedado algo. Él vuelve a ingresar rápidamente, está ingresando hasta la habitación de él. Vemos que abre como una especie como de unas gavetas, como algo similar como a un armario, bueno, como un closet de madera y vemos que donde tiene como la ropa colgada en ganchos, debajo como hay como una especie de como de, sí, como de tabla de madera, hay como una especie como ¿cómo mencionarlo? Como una caletica, una especie como de caleta allí, porque vemos que él abre, levanta una otra tapita de madera y allí tiene como de esas bolsas que él vende de droga. Y vemos que le está cogiendo una de estas, se le está echando al bolsillo, cierra allí nuevamente y como que vuelve a acomodar su ropa sobre esto y sale de este lugar nuevamente y vuelve y cierra la puerta fuertemente. Vemos que él empieza como a caminar un poco desorientado, su psiquis en ese momento podemos apreciar su mente como está
dándole muchas vueltas, demasiada turbulencia mental. Y vemos que a raíz de esa turbulencia mental que estamos apreciando en Nelson en ese momento, vemos que la entidad se aprovecha de esa turbulencia mental y empieza como a generar ciertas programaciones en toda la parte de su cerebro. Y vemos que él como que coge y camina rápidamente con sus manos en los bolsillos y él le está sintiendo la droga, esa bolsa que se metió en el bolsillo y como que a su vez esa entidad de la que le está transmitiendo como el mensaje, él como que no, Impulso. sí, como no la está escuchando, ni la está viendo ni nada, pero sí como que la tentación de que él consuma de esa droga, pero él como que se trata de resistirse a ese mismo impulso que él está sintiendo de hacerlo, a esa misma tentación, pero vemos que esa entidad sigue aprovechándose de toda esa turbulencia mental porque él piensa en la información que acaba de recibir por parte de su pareja y todo, hasta que vemos que él empieza como que él mismo se niega y empieza a correr rápidamente y corre fuertemente hasta que ya está llegando como, se está como saliendo como del perímetro del caserío, como decir, de las casas continuas a que era su ciudad y llega como una especie de zona bastante despejada y mucha zona verde. Y vemos que en ese momento él se está parando como observando, hay como una especie como de montaña un poco pequeña, una especie como de montañita. Vemos que él está subiendo rápidamente y de allí él alcanza, se ve como unas montañas mucho más grandes y se alcanza a ver, pues no es de muy alto, pero sí se alcanza a ver un poco pues el caserío donde él se encuentra. Vemos que él cae como de rodillas al suelo. Vemos que él empieza como con la cabeza, estando postrado de rodillas y con sus brazos completamente apoyados en el suelo, empieza como a golpearse su cabeza. Y en ese momento él como que ya la entidad lo tiene como tan manipulado en este momento que ya él como que deja de resistirse a no acceder a esa tentación de la droga. Y vemos que él saca esa bolsa y mismo le empieza a armar eh, como este cigarrillo de marihuana y empieza a fumar. Vemos que en ese momento en que él empieza a fumar, aprovecha esta entidad, ya la entidad ha salido del cuerpo de él, pero vemos que empieza como a generar una especie de energía endoplasmática hacia la parte de su cabeza. Vemos que mientras él está fumando, de hecho, después de que esta entidad le emanó toda esa energía endoplasmática, especialmente hacia la parte de la cabeza, él como que empieza a hacerlo de una forma descontrolada, o sea, como que a pesar de que él no lo había hecho anteriormente, nunca había probado esto y que llevaba casi 10 años, un poco más de 10 años trabajando con esa droga, nunca la había probado. Pero vemos que después de esta noticia, de esta tentación tan fuerte que sintió, y a raíz de esa manipulación de esa entidad, él está de una forma muy desaforado y está fumando bastante de eso. De hecho, vemos como que lo hace muy rápido y como que termina uno de esos cigarrillos y él vuelve otra vez y arma otro y sigue fumando. Vemos que hay un momento como que es todo lo que él ha fumado, como que, y a raíz de todo lo que esa entidad está haciendo con él en su psiquis, que como que lo desconecta por un momento de tanta turbulencia mental, pero quien lo desconecta es la misma entidad es la que se está encargando como de generar este comportamiento en su cuerpo. Vemos que él se desmaya ahí mismo en ese lugar, aquí está completamente solo, no hay absolutamente nadie, y él se desmaya. Vemos que ya después de que él se desmaya, la luz me adelanta en el tiempo. Estamos apreciando, ya han pasado un promedio de unos 3 años. Vemos que ya ha nacido el bebé, el hijo de Nelson. Bueno, de hecho, sí, pasaron 3 años, pero vemos que ya el bebé que hace 3 años estaba pues a punto de nacer, después de que su mujer le dio la información, pero vemos que actualmente, aparte de ese bebé, su pareja está nuevamente en condición de embarazo. Estamos viéndolos en la misma casa que donde él recibió la noticia de que ella estaba embarazada. Vemos que estamos apreciando
a Nelson en esta casa, pero vemos que él está en su habitación y vemos que su pareja también está allí con él y el hijo se encuentra como en la pieza, como hacia el costado izquierdo, se encuentra allí dormido. Y su mujer, pues la vemos que está en situación de embarazo, ya está como a punto de dar a luz porque tiene el estómago, pues la barriga bastante grande. Él está como acostado, no se ha dormido, su mujer sí está completamente dormida, está muy profunda, pero vemos que él está como mirando fijamente hacia el techo de su habitación. Vemos que en ese momento en que él está observando fijamente hacia el pecho de su habitación, él como que se va quedando poco a poco dormido, se va quedando dormido, se va quedando dormido. Y vemos que en el momento en que él se queda dormido, empieza a ser inducido a un sueño por la entidad que lo ha estado acompañando a él durante todos esos años. Vemos que en este sueño, esta entidad lo que le está mostrando es como que le está ofreciendo, le pinta como dinero y mujeres, de todo. De hecho, él se ve en este sueño que son solamente proyecciones que esta entidad le está mostrando. Le empieza a mostrar como sexo con muchas mujeres, mucho dinero y esto en ese sueño él se deslumbra completamente, pero entonces le hacen como el contraste, o sea, la entidad primero le muestra todo esto y posteriormente le empieza a mostrar una vida como muy diferente a la que él lleva, pero o sea, se la muestra como muy carente, o sea, con muchas carencias, y eso se lo muestra después de que ya la entidad en ese sueño le proyecta que cuando nace el segundo hijo de él, a raíz de del trabajo y de tener que responder por los dos hijos y por su pareja, él como que no le alcanza el dinero y él empieza como a faltarle bastante este dinero y a tener una vida completamente en carencia. Entonces como que le muestra como estos dos polos y Pimo le muestra donde lo deslumbra completamente y él se siente emocionado y automáticamente apenas le muestra el otro, él automáticamente como que también se siente todo lo contrario como se sintió con el anterior y vemos como que él empieza a escuchar en él dentro de ese sueño que le está proyectando esa entidad que le permite escoger y le dice como que escoja muy bien. Y él de una sin pensarlo, se va por como por la parte del Sexo. sexo con las mujeres y todo el dinero. Vemos que él empieza a escuchar como que le dicen que debe pagar el precio para tener esa vida. Dice que para tener esa vida, él debe empezar completamente de cero con otras personas, incluso en otro lugar, pero que para pagar como ese boleto le dice esa entidad, pero él no está apareciendo ninguna entidad, solamente le está escuchando esto y él dice que para pagar ese boleto él debe hacer un gran sacrificio y que si realmente él va a tener el valor de hacerlo, va a poder gozar absolutamente de todo lo que le han proyectado, todo lo que le han mostrado. Dice que él va a tener acceso a todo esto, pero que todo depende de él. Vemos que él como que asiente y dice que, y le preguntan si no importa. En ese sueño, él solamente está viendo esas proyecciones y está escuchando estas voces que le están hablando y como que le dicen que si no importa que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y él dice que él estaría dispuesto a dar la vida, incluso de sus propios padres, para llegar a ese, como a esa vida que le están mostrando. Vemos que después de que él dice la de sus propios padres, le preguntan si la de alguien más y dice que la vida más importante para él ha sido la vida de sus padres por encima incluso de la de su pareja y la de sus hijos. Después de esto, él como que se despierta de este sueño y vemos que ya él como que ya se queda dormido, pero sin la interacción de ese sueño por parte de esa entidad. Ya después de esto, la luz me adelantó bastante en el tiempo. Estamos apreciando, han pasado un promedio de unos 10 años de edad. Vemos que él está en un lugar, es en otra casa, es una casa muy pequeña, pero es como muy bonita en comparación a la que él vivía con su pareja y con sus hijos. En ese momento estamos viendo que
O sea, se siente un olor muy fuerte, como a droga y como a, sí, es como a como mucho licor, como si fuera regado mucho licor en ese Ujú. lugar. Y estoy apreciando a Nelson como en una especie, como de una silla, como un sofá, pero reclinable. Y él está prácticamente desnudo allí, postrado en ese sofá, pero está como, o sea, no sé, está como en una posición algo extraña y está como muy inconsciente. En ese momento en que estamos apreciando esta escena, se detiene la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que en ese momento lo que me están proyectando en esa pantalla son diferentes escenas muy similares a las que apreciamos al inicio de la regresión cuando vimos que él llegó a esa cantina y a pedirle como dinero a su madre. Vemos como a raíz del dinero que su madre le daba fue que él se empezó como a ir capitalizando para ir comprando de a poco la droga que estaba vendiendo. Después de que ya él empezó como a ir creciendo él solo, es cuando vemos que el hombre que para el cual él trabajaba, como que lo cogió y le ofreció como crecer el negocio juntos. Y vemos que de allí fue donde él le dijo como que yo te voy a pagar lo suficiente y tú solamente debes encargarte como de repartir la droga. Y él como que aceptó porque pues dijo que a pesar de que le pagaba menos por cada droga que él vendía, pero que iba a vender mucha más cantidad, entonces que eso como que al final de cuentas el pago pues iba a ser mucho más de lo que él se ganaba por cuenta, pues por él solo, por sí mismo. Y de allí me está mostrando todo lo que, pues como todo el camino que él fue recorriendo. Vemos que el padre de Nelson estaba como en un lugar completamente aislado, eran como separados de su madre. De hecho, vemos que el padre de Nelson en ese momento, de esta proyección que me están mostrando, vemos que Nelson como que fue a buscarlo hasta donde vivía su padre. Y vemos que su padre como que ya se ha enterado de todo lo que Nelson está haciendo y lo que estamos apreciando en esa proyección es su padre aconsejándolo respecto a la forma en que él está llevando su vida. Y su padre le está diciendo, yo también pasé por eso y tú sabes. Y como que su padre se está culpando de que Nelson esté siguiendo los mismos pasos de él y le está diciendo, mira ahora donde me han tenido, ya estoy completamente solo, abandonado. Hubiera preferido que me hubieran matado en ese momento, pero me han como que me han quitado absolutamente todo lo que tenía y ahora me encuentro mendigando prácticamente en las calles. Entonces como que su padre a raíz de ese ejemplo de él está diciendo a Nelson de que no quiere que él tenga como ese futuro. Vemos que Nelson, las palabras de Nelson hacia su padre es que él no va a ser él, o sea, como que Nelson no va a ser su padre y que él no le va a pasar absolutamente nada de esto. Y vemos que de hecho Nelson le está diciendo, te acordarás de mí a la vuelta de un par de años, que seré yo quien te venga a sacar de esa miseria. Y ya Nelson se va. Vemos que después de eso me siguen proyectando otras escenas donde pues Nelson ya, bueno, ya me están proyectando la escena después de ese sueño que él tuvo unos años atrás cuando la entidad le hizo como esa especie como de elección o puso a Ofrecimiento. elegir. Sí, vemos que efectivamente ya después de esto, a los pocos días, nace su segundo hijo, que de hecho es una niña. Ya el primero, que tenía aproximadamente unos 2 años de edad, era un varón y vemos que la que acaba de nacer es una niña. Vemos que después de esto ya pasaron unos cuantos días después del nacimiento de su hija y vemos que mediante otro sueño muy similar al que esta entidad le hizo ese ofrecimiento como estas dos vidas, vemos que le están como dando las especificaciones de lo que él tiene que hacer y vemos que él le está mostrando el sacrificio y en ese sacrificio él tiene que sacrificar a sus dos hijos, incluyendo a su mujer. Y vemos que en ese sueño, como que antes de proyectarle el sacrificio, la entidad volvió y lo deslumbró con todos los lujos, todas las mujeres, el sexo, las drogas, el alcohol, todo lo que le llamaba la atención.
y después le pintó el sacrificio y como que para reforzarle esa decisión, como para que él no dudara, volvió otra vez y le proyectó nuevamente como todas esas escenas de placeres. Y vemos que él automáticamente como que asienta, dice que sí, pero antes de él despertarse de este sueño, lo que estamos viendo en esa proyección es que la entidad es la que o sea, está por fuera del cuerpo de él mientras él duerme y está emanando mucha energía endoplasmática, encargándose como de dirigir todo este sueño. Y vemos que acá mismo en esa habitación, antes de Nelson despertar del sueño, se abre un portal y vemos que en ese portal está descendiendo otra entidad y es un gris. Vemos que este gris se está incorporando primero el aspecto físico de su pareja y vemos que hace otra especie como implantación o reprograma implantes en el aspecto físico de su hija antes de nacer y vemos que después de que hace esto se incorpora en el aspecto físico de Nelson y genera otra especie de implantación en la parte como de sus pulmones, corazón, cabeza, en otras zonas de su cuerpo que no tenía implantes. Y ya después de esto, este gris sale del cuerpo de Nelson y sale nuevamente por ese perímetro, por ese portal. Y ya después de que ya entonces él como que asiente de que sí va a ser el sacrificio, ahí es donde ya despierta. Vemos que ya después de esto, ahí sí fue que ya empieza otra vez, ¿no?, a como adelantar en el tiempo la proyección. Y efectivamente estamos viendo como Nelson aquí en esta misma habitación donde todo ocurrió por la manipulación de esta entidad, él se está encargando de asesinar a su primero, asesinar a su mujer, pero vemos en el momento en que él empieza como con una especie de un cuchillo a desencarnar a su mujer, no es Nelson, ¿sabes? Como está completamente como sus ojos negros, pero o sea, él no los ve así ni siquiera, sino que pues yo lo logro percibir, es como la cantidad de energía endoplasmática y como las tácticas que utilizan esas entidades como para bloquearlos y enseguecerlos completamente al no ser conscientes de lo que están haciendo. Vemos que después de que desencarna a su mujer, empieza a desencarnar a su hijo y por último desencarna a la bebé que lleva pocos días de haber nacido. Y vemos que ya después de esto, él sale de este lugar y vemos que después de que sale de este lugar, aún sale completamente manipulado y como, sí, muy manipulado por esta entidad y él empieza como a salir, a caminar hasta que se aleja de este lugar. Vemos que ya después de esto, ya entonces me siguen proyectando otras escenas donde ya entonces ya él efectivamente está en otra ciudad muy diferente a la que en donde él se crió y donde tuvo a sus hijos. Y después de esto vemos como ya él empezó a tener empezó a vivir la vida que por decisión propia él escogió, pero vemos que no pasó mucho tiempo después de eso. Vemos que él siguió trabajando con temas de droga y demás. Vemos que a medida que él seguía como vendiendo esto, ya cada vez fue él consumiendo y consumiendo cada vez más. Vemos que en esas escenas lo que me están proyectando es de que a él empezaron como a robarle dinero y toda esta droga, pero a pesar de que le hacían todo esto, todo lo que le proyectaron en esos sueños a él de esa vida como tal, no hay ni la más mínima parte porque vemos que lo que estamos apreciando es de hecho él sin dinero y con como con lo básico para poder vivir, pero con eso básico vemos que él se lo gastaba era como en mujeres y él entrando como a diferentes antros y como que llenándose con sexo con estas mujeres, con la poca droga de la que él le quedaba después de lo que le robaban y demás, pero todo eso a pesar de esta vida como tan vacía que podemos ver en ese momento, esta entidad le está haciendo sentir a Nelson como que es la vida que él tanto quería y como que lo hace sentir a él muy bien, pero el aspecto físico de Nelson está muy, muy deteriorado. Vemos que hay un momento en que él está robando a una persona de las que un tiempo atrás como que le robó cierta cantidad de dinero y vemos que él se está encargando como de robar a esa persona. De hecho, él también está desencarnando. Este es un hombre, lo está desencarnando en su propia casa y se está llevando una gran cantidad de dinero. Vemos que con ese dinero que él se robó después de haber desencarnado a este hombre, es cuando él se va como a un sitio dentro de esta misma ciudad donde nos encontramos con una ciudad mucho más grande, pero se va como una especie como de un hotel
Y vemos que en ese hotel él empieza como que compra mucha droga y empieza a pagar como muchas prostitutas y llena como ese lugar, ese mismo lugar donde lo encontramos ahora completamente como desmayado, pero es como que yo pensé que era como una casa pequeña, pero es un hotel, pero es como un apartamento, una parte estudio, por decirlo así. Por eso es como muy lujoso, como algo como un penthouse, no sé si me hago entender. Sí, Y sí. vemos que él empieza como él solo, pues a tomar mucho trago, mucho licor y muchas drogas. Y de hecho empieza a tener relaciones, alcanza a acostarse con tres mujeres diferentes. Y vemos que hay un momento en que ya él queda completamente inconsciente, no inconsciente, sino como muy borracho y ya casi no es capaz ni siquiera de valerse por sí mismo. Vemos que esas mismas mujeres con las que él compartió, y eso, todo eso pasó en un muy corto periodo de tiempo, aproximadamente como en unas 2 horas solamente. Y vemos que después de que ya él está en esa situación, esas mismas mujeres se están encargando como de llevarse todo el dinero que él ya se había robado. Y vemos que en ese momento ya esas mujeres se van y él empieza a, como a seguir bebiendo y fumando y de todo, a pesar de la condición en la que se encuentra. Y aquí en ese momento se detiene la proyección y volvemos nuevamente a la regresión. Vemos que en ese momento ya lo que estoy apreciando es tal cual como lo que vimos ahora en la regresión, fue en el estado en el que él quedó, pero vemos que está como en un estado de sobredosis y a raíz de esa sobredosis, no solamente de marihuana, sino de muchas otras drogas que él consumió y el exceso de licor, él está desencarnando acá. De hecho, vemos que su corazón poco a poco va dejando como de latir y él como que él mismo se está como ahogando sin poder respirar bien. Y vemos que después de eso apenas desencarna, la misma entidad que lo estuvo acompañando durante todos esos días es la que se lo está llevando. Se abre un portal y se lo lleva. Listo. Carlos, de los aspectos físicos de la regresión, ¿alguna relación con los de línea de tiempo actual? Sí, dicen que los dos hijos de él en esta regresión, uno de ellos corresponde a su hijo en línea de tiempo actual y la hija como que es alguien muy cercano a Nelson. Sus padres también son los mismos de la regresión y, o sea, todos, porque la pareja de él en la regresión también fue una persona que estuvo muy cerca a Nelson, con quien él entabló relación y que de hecho está explicando la luz ese momento que esa persona en su debido momento, ya un tiempo atrás, acá en esa línea de tiempo donde se encuentra Nelson, incluso le hizo cierto proceso de brujería a él. Muy bien, vamos a regresar a la línea de tiempo actual a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya estamos acá. Me dices que es en el perímetro. Hay dos naves en el perímetro. Vamos al lado de Nelson y me dices que es en él. Ingresamos en ese momento. Ya estamos acá. Veo muchos implantes en todo su aspecto físico. Hay una entidad al interior de su cuerpo. En ese momento la extraen. Los humanos luz emanan su luminiscencia y la neutralizan. Es un reptil. Mide 2,34. Es el mismo la regresión. Sí, es que lo estaba viendo un poco diferente. Estaba viendo a los humanos luz como que me ayudaron como a escanearlo, porque veo que o sea, es un poco diferente al de la regresión, pero sí, a pesar de que ha cambiado como un poco hasta su anatomía, su forma, Ujú. es el mismo de la regresión. Muy bien. ¿Percibes más entidades en la casa? ¿Qué percibes? Hay, un- hay dos desencarnados, hay un insectoide aquí en la casa también, y hay mucha tecnología, o sea, se siente una vibración muy fuerte
en el lugar. Pero vemos que esta vibración fuerte es emanada por la tecnología que hay aquí en la casa y de hecho vemos que hay muchas de esas tecnologías que están en diferentes sectores de la casa que están como atadas mediante como una especie de conexiones muy diminutas e imperceptibles a diferentes implantes de Nelson. Mm, Portales. Hay un total de 18 portales. Muy bien. Con lo que tenemos aquí, vamos a sacar la información al reptil, por favor. Confirma si es el jefe. En ese momento están colocando un casco electromagnético en la cabeza de este reptil, se extrae su información. Sí, este es el jefe. Se te proyecta en pantalla la jerarquía, me dices qué tipo de ser es. Es un Draco color café. Es un café muy claro, casi tirando como un beige, tirando a blanco. Y tiene como toda la parte de paja de su cuerpo, como un color rojizo. Tiene muchas armaduras en todo su cuerpo. Y hay entidades muy cercanas a él, y al interior de su planeta principal, como mecanismos de defensa y ataque. Número de planetas. Tiene un total de 23 planetas, 2 sistemas planetarios. Carlos, con la información que se extrajo, ¿cuántas vidas tiene Nelson en este holograma? Tiene un total de 248 vidas, Número de implantes en su aspecto físico. 196, Abducciones en esta línea de tiempo. 54 abducciones. Con la información recabamos a pedir la asistencia a los humanos lo necesario. Se abre un portal, descienden, se verifican 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos, no los que nos asisten, emanan su luminiscencia, están verificando la llegada de los demás en este momento. Ya están todos acá. Agradecidos con la compañía. Le pides por favor que escaneen los portales y creen los necesarios para desplazarnos a los dos sistemas, los 23 planetas, al Draco. Escanean y crean los nuevos portales. Listo. Van Muy bien, todos a planetas. muy bien. Nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá en ese momento. Vemos como todos los humanos los emanan mucha luminiscencia, aseguran los 2 sistemas planetarios. Neutralizan cada uno de los planetas. Vemos que la jerarquía fue puesta en una gran burbuja de luminiscencia. La neutralizan por completo, paralizan el tiempo. Listo, todo asegurado. Muy bien. Se hace la eliminación de entidades, tecnología, naves de todos los planetas. Todos los humanos los en ese momento abren sus manos. Vemos cómo emanan mucha luminiscencia hacia adentro a cada uno de los planetas. Empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo las que hay en el planeta principal. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae la información del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos los aspectos físicos. Los humanos los emanan su luminiscencia. Vemos cómo están colocando en ese momento cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información. Tenemos coordenadas, es enviada a los humanos los que nos asisten. Vemos cómo ellos empiezan a entrar en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifican. Una vez son verificados, inicia protocolo de liberación, los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa en ese momento. Verificamos cantidad humano, luz, aspecto físico son los mismos, se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco, llega ahí todo lo que le pertenece y se elimina, por favor. En ese momento se abre un portal. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este. Vemos cómo se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Esas se eliminan por completo apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia. Siguen llegando. Listo, proceso terminado.
Bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los dos sistemas con los 23 planetas. En ese momento extraen a esta jerarquía en la burbuja en la cual fue completamente neutralizado. Todos los humanos empiezan a emanar mucha luminiscencia, se adentra por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas, vemos cómo empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma están eliminando cada uno de los planetas. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Bien, con la información del Draco, ¿confirmas cuántas copias hay creadas de Nelson? Hay un total de 33 copias. Información del proceso de él en alguna otra jerarquía. No la hay. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento, todos los humanos luz que nos asisten vemos cómo emanan mucha luminiscencia. Esa luminiscencia tiene contacto con la burbuja donde está contenida esta jerarquía. Vemos que ahora esa luminiscencia tiene contacto con el cuerpo de ella y vemos cómo empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia de forma horizontal, diagonal, vertical, correspondiendo a cada línea de tiempo perteneciente a esta jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y una gran expresión de esta misma. Listo. Eliminada. Muy bien, llega el aspecto físico de Nelson, llega su humano luz, se verifica. La luz lo trae, ya está acá. Su humano luz también está aquí con nosotros. Listo. Muy bien. Carlos, confirma si ante los liberados está el hermano de Nelson fallecido. No, no se encuentra acá. Muy bien. De los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. De los humanos luz que nos asisten, nos quedamos con los necesarios para terminar el proceso, al resto les agradeces, ascienden. Agradecemos y ascienden. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico. La cuenta de tres haría un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien. Le transmites la información de Nelson, le dices que hay 33 copias de él, por favor. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico abre sus manos, empieza a emanar mucha luminiscencia hacia todo el aspecto físico de Nelson. Es como si esta luminiscencia que el médico emana de sus manos rápidamente como que lo cobijara completamente de los pies a su cabeza, una especie como de remolino de luminiscencia. Esta luminiscencia lo que hace es que está eliminando diferentes dispositivos, diferentes implantes de varias zonas de su cuerpo, está dejando neutralizados otros como de mayor relevancia. Vemos que ya después de que ese proceso concluye, el médico se acerca bastante a Nelson. Vemos que está introduciendo sus manos por la parte de su abdomen, elimina algunos dispositivos que se encuentran como en la parte de sus riñones, en la parte de su hígado. Vemos que el médico elimina esos implantes y repotencializa cada uno de esos órganos internos. A su paso, vemos que repotencializa el resto de órganos, incluyendo lo que es su estómago. Vemos que en su estómago había como cierta carga de energía endoplasmática, al igual que toda la parte de su área sexual. Vemos que el médico está emanando mucha luminiscencia al interior de su estómago, lo limpia, lo repotencializa, elimina toda esa energía endoplasmática, implantes. Su estómago queda completamente repotencializado y la luminiscencia se adhirió a todas esas paredes estomacales. Vemos que emana mucha luminiscencia líquida y lo termina de repotencializar. Ahora vemos cómo recorre su colon, sus intestinos, toda esa luminiscencia. A su paso va repotencializando también esos órganos. Ahora vemos que empieza a salir toda esa luminiscencia y el médico sigue emanando más en la parte de su área sexual, eliminando toda esa zona implantes en la parte de su área sexual. En su próstata también había un dispositivo como una especie de un chip en toda la parte de su próstata y vemos que el médico los elimina por completo. Crea una especie de burbuja de luminiscencia que abarca lo que es la parte de su área sexual, la parte de su abdomen, la repotencializa, la deja instaurada en esa zona de su cuerpo. Vemos que el médico ahora sube un poco más sus manos hasta la parte de su pecho, elimina dispositivos en la parte de su corazón,
repotencializa su corazón, lo limpia, lo repotencializa, emana mucha luminiscencia líquida. Y vemos que con cada latido del corazón de Nelson, toda esa luminiscencia recorre todo su cuerpo, limpia y repotencializa toda su sangre. Como que hay cierta, el médico como que hace mucho énfasis en la parte de su corazón y emana mucha luminiscencia y limpia toda su sangre, como que se queda por un momento haciendo ese proceso de desintoxicación de todo su torrente sanguíneo, sistema circulatorio. Vemos que después de eso el médico repotencializa la parte de su pecho, limpia y repotencializa lo que es la glándula intervencional del timo. Después de eso el médico sube sus manos hacia la cabeza de Nelson. Vemos que está eliminando diferentes como placas como de tecnología que se encontraban adheridas en ambos hemisferios de su cerebro. El médico las saca con gran precaución ya que esas se encuentran con muchas ramificaciones que están en todo lo que son sus conexiones neuronales. Y vemos que de estas placas que tienen su cabeza es lo que también intervenía con la tecnología que hay en la casa. Vemos que el médico, después de que elimina esos dispositivos, está cogiendo ambos hemisferios de su cerebro y está emanando mucha luminiscencia y lo que hace es como que corrige diferentes conexiones neuronales como que están rotas a raíz de estos implantes que el médico acaba de extraer y como que las rectifique y las reconstruye nuevamente. Y a su paso vemos que el médico está creando nuevas conexiones neuronales porque ya esa funciona como de una forma, una velocidad muy fuerte las neuronas de Nelson, pero el médico después de que hace este proceso de repotencialización y reconstrucción de gran parte de sus conexiones neuronales, como que estas quedan en un comportamiento bastante natural. Ahora el médico adentra un poco más sus manos, limpia y repotencializa lo que son sus glándulas interdimensionales. Después de que las limpia y las repotencializa, el médico empieza un proceso de limpieza de psique de su glándula pineal, crea una especie como de burbuja en su glándula pineal y vemos que empieza a emanar una vibración muy fuerte y muy rápida y esto empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones hacia el exterior de su cabeza, correspondiendo todo esto a un proceso de limpieza de psiquis. Después de eso, vemos que el médico ahora estaba entrando a la parte de su espalda. En sus pulmones también se encuentran bastantes implantes, pero muy pequeñitos en diferentes partes de sus pulmones. Sus alvéolos también están bastante implantados. Vemos que el médico elimina todos esos dispositivos. El médico repotencializa lo que son sus paredes pulmonares. Dentro de sus pulmones, el médico hace como una especie de movimiento con sus manos y una gran expansión de luminiscencia que termina como de repotencializar de adentro hacia afuera sus pulmones y toda esa luminiscencia ahora sale por lo que son sus vías aéreas, a su paso las limpia, las repotencializa. Esa luminiscencia sale por sus fosas nasales, por su boca, también sale por sus oídos. Vemos que el médico ahora coloca sus manos como en la parte lateral de su cabeza, ambos lados, y está emanando una vibración que repotencializa y limpia lo que son sus oídos también. Después de esto, el médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se va adhiriendo al cuerpo de Nelson como una capa extra de luminiscencia. Se abre un portal. Hay 6 copias que llegan de Nelson en ese momento. El médico las está verificando. Después de que las verifica, las limpia, las repotencializa, las acopla. Y una vez acopladas, esas 6 copias las está colocando en el pecho de Nelson. Emana mucha luminiscencia y una gran expansión de esta. Listo, proceso terminado. Muy bien, le agradeces. Pregúntale si tiene alguna recomendación para él. Dice que debe guardar bastante reposo por lo que resta el día de hoy, incluyendo también el día de mañana, como que no es que quede limitado para hacer sus actividades, sino que como que no se desmande mucho. Y dice que los cambios más significativos que vienen para él no es tanto en alimentación, sino en cuestión de patrones y hábitos que él debe empezar a corregir. Listo. Muy bien. Carlos, el humano luz de Nelson, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Amstier. Es Amsthy de iglesia, Amstier. Muy bien. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. A los por favor nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales
repotencializar la burbuja de la casa, los animales y los dos desencarnados, por favor, nos ayudan con ellos. En ese momento los humanos se introducen en el interior de la vivienda de Nelson. Vemos que están eliminando toda la tecnología que hay aquí al interior de la casa. Están cerrando cada uno de los portales. Después de eso, vemos que están emanando mucha luminiscencia a los desencarnados, los extraen completamente del perímetro. Vemos que ahora los humanos están subiendo los niveles vibratorios, limpiando y repotencializando toda la vivienda. Emanan luminiscencias de la mascota, la limpian y la repotencializan. Listo. Y la burbuja de la casa también la están repotencializando en ese momento. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Nelson, haz cambio con él, por favor, un momento, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir este intercambio. Tu aspecto físico está con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? Qué difícil ha sido para ti el escoger los pasos correctos. Qué difícil ha sido para ti el observarte a ti mismo antes que a los demás. Qué difícil ha sido para ti tomar las decisiones para tu conveniencia más que para la de los demás. Y todo esto no es por culpa tuya. Acá estoy yo hablándote que soy tú mismo, que soy tu mejor versión y te conozco más de lo que has aprendido y lo que has explorado de ti mismo en esta línea de tiempo. Déjame decirte que somos más que esto. Déjame decirte que esto no es en lo más mínimo lo que realmente somos y de dónde venimos. Has tenido grandes aprendizajes y grandes enseñanzas que no has querido aprender de ellas aún. Pero esa decisión de no quererlas aprender no han sido por convicción propia, sino por manipulación de las entidades que de alguna manera, de una forma inconsciente, le has servido por tanto tiempo, las cuales se han alimentado de ti lo suficiente, a las cuales les has dado tu energía, tu vibración, y les has entregado tus mejores momentos. No se trata de buscar libertad. Déjame decirte que ya eres libre desde hace tiempo atrás. Se trata de saber elegir. Se trata de saber priorizarte por encima de cualquier condición, de cualquier entorno, de cualquier placer y de cualquier persona. No se trata de buscar la libertad afuera. Tú ya eres libre de tomar tus mejores decisiones, eres libre de saber qué hacer y qué no hacer. Has sido lo suficientemente consciente
para saber qué es lo que te conviene, con quién debes relacionarte y con quién no, qué patrones y qué hábitos deben fortalecerte en este paso y cuáles debes ir erradicando. Pero difícilmente de la forma en que te tenían ibas de una forma consciente a tomar la decisión de realmente hacerlo por voluntad propia y lo mejor de todo y como tiene que ser, por amor propio. Pero ahora que estoy aquí contigo, espero hacerte el camino más sencillo. Recuerda que soy tú mismo. Cierra tus ojos en este momento. Siénteme en tu respiración. Siénteme en tu corazón. Siénteme donde me quieras sentir, siempre y cuando este ejercicio lo hagas solamente observándote a ti. No se trata de preguntarnos el porqué del comportamiento de los demás para con nosotros. A ellos déjalos con su proceso. Tú preocúpate por el tuyo. Yo sé que a partir de ahora vas a hallar muchas respuestas y vas a poder direccionar tu camino de una mejor manera. Recuérdame, aquí, ahora y siempre. No estoy afuera, estoy dentro de ti. Bueno, muchas gracias por ese mensaje. Muy bonitas tus palabras. Esperemos que a Nelson le resuenen y sean el comienzo de toda una mejoría para él. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Igual para ti, haces cambio. Me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga a Nelson y su mano luz. En ese momento los humanos los emanan su luminiscencia. Vemos que están creando una burbuja personal en el aspecto físico de Nelson. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con él. Listo. Muy bien, pregúntale a Luz si hay algo adicional que quieran decirle a él. Por el momento no. Dicen que ya su mano luz le ha dejado las palabras precisas que él necesita por el día de hoy. Muy bien, ya todo queda bien allí con él. Todo está bien. Bienvenido. Nelson, puedes abrir Gracias. tu micrófono. Hola, Nelson, cuénteme cómo sí, le pareció su regresión. sí, muy, digamos, lo sentí muy familiarizado, claro. Bueno, solo tú sabes a qué se refería lo de la regresión y las palabras de tu mano luz, porque pues como te digo, siempre son los que nos conocen a fondo y saben que en lo que tenemos que empezar a trabajar. Listo. No, encajaban totalmente. Exactamente. Entonces, la idea es empezar a hacer ese trabajo, de empezar a identificar esos patrones, esas cosas que también te dijo el médico, empezar a descubrir, empezar a volver a hacer nuevos patrones, nuevos comportamientos, a elegir. ¿Listo? Claro, Te va a sí, pasar sí, una claro. información por interno para que te empieces a apoyar de esos procesos y cualquier inquietud, pues sabes que me puedes preguntar. ¿Listo? Listo, claro. Bueno, Sí, ahí Nelson, te estamos en pregunto contacto porque, si autorizas publicar tu sesión. claro, ¿Quieres que te ponga filtro o así? no, tranquila, muy amable. Así está ¿Así? bien. Ah, Sí, listo. claro. Nelson, muchísimas gracias por permitirnos aportar en tu proceso. No, a ustedes por colaborarnos.
¿Qué sería sin No, usted? no, hermanos, con todo el amor del mundo, ¿listo? Quedamos pues pendientes. Muy amable. A Carlos y a ustedes muy amables. Dios les No, es bendiga. con Eso mucho gusto. Es con mucho gusto, Nelson. a un vibro.